A estos tienen una base, se construye esa base. Luego, en una segunda etapa, se construye el muro que va a dar soporte. Y finalmente, cuando todo esto ya esté terminado, este espacio que ha permitido construir el muro es rellenado. ¿Ya? Y aquí hay que recordar el capítulo de compactación de suelos para darle un toque final a la construcción de forma segura, ¿no? De tal manera que todo esto sea un relleno compacto y en esta parte donde sea necesario rellenar, se rellena. ¿Listo? De tal manera que se dé el espacio en esta zona como se había previsto, ¿ya? Para ciertas funciones. Entonces, este procedimiento tiene que hacerse de esta manera. Se tiene que excavar una zona mucho más grande, dar el espacio a que se proceda a construir, y luego rellenar todos los espacios vacíos con un material que DAI en el año 2000 recomienda que este relleno sea un material granular limpio, sin limos y arcilla. Y existen varias razones para esta recomendación. Las razones es que el comportamiento del material granular es un comportamiento predecible, que el material granular permite tener un sistema de drenaje para evitar el aumento de la presión de poros en el muro, ¿ya? Como es un material granular, permite que el agua fluya libremente, rápidamente, ¿ya? Rápidamente. Entonces, el agua de la lluvia, el agua de la... sí, principalmente el agua de lluvia, inundaciones o cualquier evento en que involucre agua, va a permitir que el agua ingrese rápidamente y se pueda constituir en el nivel freático donde se ha programado que es el nivel freático. Ahora, ¿cómo se programa esto? Se coloca unas barbacanas, ya que son unos tubos que atraviesan el muro con inclinación, para que el agua fluya por por estas barbacanas, ¿ya? Aquí hay un muro a simple vista en Cochabamba, que es en la final del 6 de agosto hacia la laguna Alalay. Y si ustedes pasan por ahí, van a ver una estructura que retiene el suelo. Y van a ver unas tuberías que salen a la mitad del muro, separadas cada cierto tiempo. Esas tuberías lo que hacen es permitir al agua salir rápidamente por gravedad. ¿Ya? Y que salgan por acá y se dirige toda esa agua hacia un lugar adecuado. ¿Listo? Al tener una barbacana acá, el nivel freático se va a constituir en esta profundidad. Nunca va a superar esta altura, porque todo el rato va a estar limitada por esa profundidad, ¿ya? Entonces, el relleno granular permite que el agua fluya donde se ha pensado que fluya. Además, el relleno granular tiene un efecto anticongelante.
En climas fríos, la acción congelante ha sido la causa de movimiento de muchos muros, ocasionando que estos queden fuera de uso. Por tanto, si las temperaturas bajas prevalecen, el relleno de suelo puede ser susceptible al congelamiento, produciéndose la formación de lentes de hielo paralelos al muro que causan movimiento horizontal. Ya en muchos países, y sobre todo en Estados Unidos, tienen zonas donde realmente hace mucho frío. Por lo tanto, el agua se congela y al congelarse aumenta su volumen. La presencia del agua cercana al muro, si es que el agua se retiene mucho tiempo acá y se congela, pues este volumen va a hacer que se separe el relleno del muro. Y eso ya es un problema, porque a la larga aquí entrarían materiales no deseados, el muro no estaría trabajando, ¿ya? Y de a poco eh, fallaría, ¿listo? Pero con un material granular, la retención de agua entre el muro y el suelo se puede minimizar y por tanto es una buena acción. Para poder diseñar esas estructuras es necesario conocer qué fuerzas son las que actúan sobre este muro. Para eso se tiene tres condiciones. Ya vamos a ver. Vamos a estudiar estas tres condiciones. Vamos a explicar estas tres condiciones. La primera es la condición en reposo. No, esta es la condición en reposo. Esta situación se alcanza cuando un elemento está en condición estática. Es decir, que en el movimiento lateral no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, sino que está estático, que está en condiciones, vamos a decir, naturales. En esta condición, nosotros sabemos calcular el esfuerzo efectivo vertical. Pero también en esta condición existen esfuerzos laterales, ya porque el suelo debajo de la profundidad siente una presión lateral. Actúa sobre ella una presión lateral. Y esta presión lateral está en equilibrio. Tanto las fuerzas como la izquierda como las fuerzas de la derecha permiten que el suelo no se mueva. ¿Ya? Y está estático. Y aquí se producen esfuerzos horizontales que se llaman esfuerzos horizontales en reposo, ¿ya? Mediante esta simbología. Esfuerzos efectivos horizontales en reposo. Esta condición
¿ya? Si nosotros graficamos en función del movimiento a la izquierda o el movimiento a la derecha, pues va a ser un movimiento cero, porque no existe movimiento a la izquierda o movimiento a la derecha. Y este esfuerzo horizontal en reposo va a tener un cierto valor, ¿ya? Luego se tiene la condición activa del terreno, una condición activa. Y esta condición es cuando al suelo que estaba en reposo, suelo que estaba en reposo, ya vean que al suelo que estaba en reposo, cerca de este suelo, se procede a generar un muro, ¿ya? Un muro, un desnivel del suelo. De tal manera que todo este sector deja de existir. Naturalmente, ¿ya? Naturalmente, por gravedad, ¿ya? Acá el suelo presenta un esfuerzo lateral, ¿ya? Que va disminuyendo desde el valor del esfuerzo en reposo a un valor mínimo, a un valor mínimo, a medida que, a medida que el muro se desplaza hacia la izquierda, hacia afuera del muro, hacia afuera del desnivel. Y esto tiene una explicación. Sí, la condición original era una condición en la cual el muro está totalmente vertical, representados por el segmento AB, dice que el muro AB se inclina respecto al suelo retenido hasta alcanzar la posición A'B. Entonces, la masa del suelo triangular ABC', que se encuentra adyacente al muro, alcanza un equilibrio plástico de falla. Es decir, el suelo se expande deslizándose descendentemente a través del plano BC', y para este caso el esfuerzo lateral se reduce desde el valor del esfuerzo de condición en reposo hasta el valor del esfuerzo lateral activo, que es el valor mínimo del esfuerzo lateral. El término equilibrio plástico se refiere a la condición en que cada punto en la masa del suelo está a punto de fallar, y esta condición se desarrolla por lo general al fallar cualquier muro de retención. Entonces, al generar este desequilibrio de presentar un muro al lado del suelo, lo que ocasiona que este término de acá deje de existir, no el esfuerzo del lado izquierdo, y se tenga que entrar en un nuevo equilibrio. Para eso es que el esfuerzo horizontal disminuye hasta un cierto valor mínimo. Este valor mínimo es conocido como el esfuerzo de presión activa y es simbolizado como un esfuerzo horizontal activo. ¿Por qué se llama activo? Porque el muro está saliendo hacia afuera
del muro. Y es una condición que naturalmente se da, ¿ya? Luego se tiene la siguiente condición, que es condición pasiva. La condición pasiva, en la condición pasiva el muro AB es empujado hacia el suelo retenido hasta alcanzar una posición A2'B. Entonces la masa del suelo triangular ABC2', que se encuentra adyacente al muro, alcanza el equilibrio plástico y falla. Es decir, el suelo se comprime deslizándose ascendentemente a través del plano BC2', y el esfuerzo lateral pasivo es el máximo valor que puede alcanzar el esfuerzo lateral. En esta condición, el suelo presenta un muro, ¿ya? Al igual que en el anterior caso, solamente que el movimiento del suelo es antinatural, ¿ya? ¿Sí? Es por alguna extraña razón, por algún factor externo, el muro, el suelo del muro, el suelo que está inclinado, se mueve hacia adentro del muro, se comprime de alguna manera. Y esto solamente es logrado con fuerzas externas. Por ejemplo, un muro construido combinado con anclajes, ¿ya? Estos anclajes generan una fuerza hacia dentro del muro, y dentro del muro se empieza a comprimir el suelo, y lo que ocurre con el esfuerzo lateral que siente el suelo es que a partir del esfuerzo de reposo empieza a crecer hasta un máximo, a medida que se va ganando distancia entre el muro original. A este esfuerzo máximo se lo conoce como presión pasiva y se simboliza como el esfuerzo horizontal pasivo. En resumen, cuando un muro es empujado hacia el suelo, el caso pasivo, el esfuerzo lateral incrementa, mientras que cuando un muro se inclina respecto al suelo, caso activo, el esfuerzo lateral se reduce. Duncan hicieron estos ensayos en diferentes muros y procesaron los siguientes datos. Tomando en cuenta la nomenclatura de definir un muro, definir la variación del movimiento con respecto al muro, un delta, y diferentes alturas de muro. De tal manera que tuvieron estos resultados. Magnitudes aproximadas de la relación del delta sobre h, ¿ya? Delta, el movimiento que se está desplazando arriba para alcanzar tanto el valor mínimo del esfuerzo activo como el valor máximo del esfuerzo pasivo con respecto a la altura del muro. Como pueden ver en esta tabla, existen diferentes materiales que se pueden utilizar para la construcción de un muro.
Y los valores ciertamente son diferentes. ¿Ya? Pero uno puede rescatar las siguientes conclusiones de este estudio. El movimiento requerido para alcanzar la presión límite de tierra es proporcional a la altura del muro. ¿Ya? Esto se demuestra viendo que la relación delta sobre H es una constante para diferentes tipos de suelo. Es decir, que está en función de la geometría del desnivel. El movimiento requerido para alcanzar la presión máxima pasiva es aproximadamente 10 veces más grande que lo requerido para alcanzar la presión mínima activa. La máxima pasiva es 10 veces más que la mínima activa. ¿Ya? Entonces es un valor grande. El movimiento requerido para alcanzar las presiones límites es mayor para suelos sueltos que para suelos densos. Y eso se observa comparando los valores de los distintos tipos de suelo. Históricamente, la solución de presión lateral del terreno fue una de las primeras aplicaciones de los métodos científicos para el diseño de estructura, siendo los pioneros en este campo el francés Charles-Augustin Coulomb y el escocés William John Macron Rankine. Coulomb presentó su teoría en 1773, vean este valor, 1773, hace casi 250 años, y publicó 3 años después Coulomb, mientras que la de Rankine se desarrolló 80 años después, en 1857, hace 170 años. Y a pesar de esta cronología, por simplicidad, es más fácil discutir primero Rankine y luego Coulomb. Finalmente se presenta otro método popular para la estimación de presión del terreno. Este es el método de espiral logarítmica que fue propuesto por Terzaghi en 1943. Debe enfatizarse que, dependiendo del ángulo de inclinación del terreno, el empuje activo y pasivo calculado mediante distintos métodos puede ser muy diferente. Con el paso del tiempo, los trabajos experimentales fueron realizados por Terzaghi, Schofield, Picker, McKay, Narian, James, Matteotti, Prost, Sheriff, Duncan, Pan y otros investigadores. Pero a pesar de la contribución de estos autores al conocimiento del campo de presiones laterales, el trabajo de Rankine y Coulomb fue fundamental y aún hoy en día constituye la base para los cálculos realizados en la determinación de presión lateral del terreno. En nuestros días existen más de 50 teorías, teniendo todas ellas sus raíces en las teorías de Rankine y Coulomb. Entonces, primero vamos a ver Rankine para calcular los esfuerzos. Ahora, ¿cómo se calculan estos esfuerzos laterales? Se ha estudiado que estos esfuerzos laterales son en realidad una pequeña porción del esfuerzo vertical. ¿Ya? Y acá se coloca un coeficiente, ¿ya? Un coeficiente que relaciona el esfuerzo vertical con el esfuerzo horizontal. Si se calcula el esfuerzo vertical y se tiene conocimiento de este coeficiente, se puede calcular el esfuerzo lateral. ¿Ya? Entonces, en la condición de reposo, la ecuación sería esta. En la de condición activa, la ecuación sería esta.
Y en la condición pasiva sería el K pasivo por el esfuerzo efectivo vertical. El texto presenta para el cálculo de la condición del reposo varios valores, ¿ya? Existe acá una tabla en la cual se da algunos valores, un rango de valores. Vean que está la mayoría entre 0,7 y 0,4. Y en algunas arcillas el valor aumenta entre 1,2 a 4. Hay varios criterios para calcular el K en reposo. Y el más utilizado, el más común, el más práctico además, es este valor de K0, de esfuerzo de reposo. Y esta es la que se utiliza para el esfuerzo en reposo. La ecuación de Jackie del 44 establece que el K0 sea 1 menos el seno del ángulo de fricción. Calculado el K0 se lo multiplica por el esfuerzo efectivo vertical y el valor que da es el esfuerzo horizontal. Hay otros valores pero el que vamos a usar es la ecuación de Jackie, el Jackie modificado, simplificado. Ahora, como esta presión actúa sobre el muro y sobre el muro se sabe que el esfuerzo vertical varía en función de las condiciones del terreno, lo que hay que hacer es calcular el esfuerzo efectivo, es el esfuerzo efectivo, multiplicar por el K0, que es el coeficiente de reposo, obtener lo que es la gráfica de esfuerzo horizontal efectivo, sumarle la presión de poros y nos daría la fuerza, el diagrama de fuerzas que actúa sobre este muro. Pero muchas veces es necesario simplificar toda esa presión a una sola fuerza ubicada a una cierta altura, ¿no? En el ejemplo 5.1, ¿sí? En el ejemplo 5.1 se presenta el cálculo de condición en reposo. En el ejemplo 5.2, lo propio. Ahora aquí ocurre algo muy particular, que es cuando el relleno no tiene esa pendiente horizontal, sino que tiene una pendiente con respecto a la horizontal. Lo que ocurre es que esta pendiente de relleno genera unas presiones en esa inclinación, ¿ya? Por lo tanto, aquí se trabaja de esta manera. Antes de entrar a la teoría del ranking, ¿hay alguna pregunta? Quedaremos aquí, volvemos en 20 minutos, tomaremos un descanso. Gracias.
Buenos días, vamos a continuar con la clase. Desde el punto que nos hemos quedado, aquí hay una pregunta. Aquí dice, para fundaciones rectangulares, los factores de forma según tercera mencionó que existían ecuaciones. No sé si podría mostrarlo. Gracias. No recuerdo dónde está. Voy a preparar para mañana o para el lunes. Ya ahorita no recuerdo dónde está. Continuaremos. Nos hemos quedado acá. La condición activa es una condición cuando el suelo se mueve hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre en una gráfica de Moore-Coulomb? ¿Ya? El suelo en condiciones iniciales presenta un esfuerzo vertical y presenta un esfuerzo horizontal inicial, y cuando deja de existir este lado se ocurre un desequilibrio, y para volver a ese equilibrio el esfuerzo va disminuyendo hasta un punto mínimo, y a partir de ahí se mantiene constante. Este punto mínimo es cuando el suelo alcanza la falla, es decir que el estado de esfuerzos se va trasladando, va disminuyendo el esfuerzo lateral hasta que la composición del esfuerzo vertical con el esfuerzo activo choque la falla, ¿no? Choque el plano de falla. Y en esta condición se ocurre un plano de falla desde la parte inferior hasta la superficie y se encuentre en un estado plástico. Para esto, Rankine, para calcular el esfuerzo activo, Rankine y tiene las siguientes hipótesis. Dice que la cara posterior del muro es completamente lisa y vertical, es decir, que el muro sea liso y totalmente vertical. Libre de fricción significa liso, que no exista rugosidad, que no exista una fuerza rugosa. Esta hipótesis es bastante simplificadora porque no existe un material en el cual no tenga algo de rugosidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí Rankine reduce fuertemente, simplifica fuertemente sus ecuaciones al considerar el muro completamente liso. Y para Rankine, el muro tiene que estar completamente vertical para poder dar una solución. La fricción en el muro y el suelo no es considerada, ¿ya? Eso es complementario a lo que se considera el muro completamente liso. El relleno detrás del muro es una masa de suelo sin cohesión que se halla en un estado de equilibrio límite. La magnitud de los esfuerzos laterales depende solo del esfuerzo efectivo vertical y la resistencia al cortante del suelo, siendo el problema estáticamente determinado. Se asume que la cedencia de toda la estructura coincide con la cedencia del primer elemento, teniendo de esta manera una solución de borde inferior. Luego, si se considera un espacio semi-infinito en el cual se encuentra una masa de suelo con un ángulo de fricción, se supone que esta masa es llevada a un estado de equilibrio plástico para un valor dado de esfuerzos efectivos. En este sentido, Rankine presenta dos soluciones para dos condiciones: esfuerzos activos horizontales en condiciones drenadas y esfuerzos activos horizontales en condiciones no drenadas. Dentro de los esfuerzos activos horizontales para las condiciones drenadas hay 4 condiciones.
ranking para la condición activa y para los esfuerzos activos horizontales para condiciones no drenadas se tiene dos. Aquí está. Esfuerzo activo horizontal en condiciones no drenadas. K activo que tiene dos condiciones. Este es para ranking, condición activa. Ya dice, el esfuerzo activo en condiciones drenadas presenta una ecuación general, ¿ya? Una ecuación general en condiciones activas. Y la voy a buscar. No es esto. Es esto. Esta es la ecuación general de la teoría del ranking. Y dice, el esfuerzo activo es el esfuerzo activo por el K, el esfuerzo vertical por el K activo según ranking, menos dos veces la cohesión raíz cuadrada del K activo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ya se plantean los siguientes escenarios para condiciones drenadas, que es el caso más común porque constructivamente se recomienda utilizar suelo granular en el relleno y el suelo granular presenta condiciones drenadas. ¿Ya? Entonces estos son los casos más comunes que se van a ver. ¿Cuál es esta primera condición? Es la determinación del esfuerzo activo horizontal para un relleno horizontal con suelo granular con una cohesión cero. Es decir, Rankin toma al muro, ya al muro vertical, totalmente vertical. El relleno que está detrás del muro tiene que ser totalmente horizontal, ya alfa cero. El suelo tiene que presentar ángulo de fricción y completamente limpio significa que la cohesión sea cero. ¿Ya? En estas condiciones se utilizaron la ecuación general. La ecuación general se reduce. Un momento, por favor.
Ya. Entonces, en estas condiciones, la teoría de ranking, la ecuación general de ranking del K activo, se reduce a solamente el primer término, ¿no? El esfuerzo vertical por el K activo. Y ranking desarrolla su teoría a partir de el círculo de Mohr-Coulomb y establece que el K activo en esta condición es este valor, es esta ecuación, que está en función del ángulo de fricción. Por lo tanto, la solución de esta condición parte por calcular el esfuerzo vertical, calcular el K activo, que es tangente al cuadrado de 45 menos phi medios, y aquí hay que recalcar que esta ecuación tiene que estar en grados, y la calculadora tiene que estar en degradianes. Y degradianes, la tangente de 45 es 1, en degradianes el coseno de 0 es 1, el seno de 90 es 1, el coseno de 90 es 0, el seno de 0 es 0, ¿no? Entonces la calculadora debe estar configurada para que dé esos resultados. Y el ángulo ingresado tiene que estar en grados. ¿Por qué en grados? Porque ahí dice 45 grados menos un ángulo medios, ¿ya? Entonces, acá se tiene estas ecuaciones, ¿ya? El texto presenta ejemplos, ¿ya? De cómo no solamente calcular la distribución de presiones laterales, que en este caso tiene la misma dirección que el relleno, ¿ya? Un relleno horizontal genera presiones totalmente horizontales, ¿ya? Sino que también establece cómo transformar esas presiones en una única fuerza ubicada a una cierta altura. Ya aquí se presentan los ejemplos 5.3, 5.4, donde se pone ejemplos con dos estratos y se hace el ejercicio para transformar toda esa fuerza en una única fuerza activa ubicada a cierta distancia. El segundo caso es cuando el muro es totalmente vertical, liso, hay una pendiente, hay una altura que hay que saber, y el relleno que está detrás del muro es un relleno con una inclinación. El suelo es granular, limpio, libre de limos y arcillas, lo cual establece que la cohesión sea 0. Y se tenga este escenario. Y entonces el muro y el suelo granular, pero tenga pendiente. El suelo detrás del muro es que tenga pendiente. O sea, existe alfa, existe phi y la cohesión 0. Esta condición va a generar que la ecuación general de ranking sea solamente el primer término, ¿ya? El esfuerzo vertical por el K activo.
Ahora, cuando existe una inclinación, el K activo cambia. El K activo a utilizarse en esta condición es esta, que es coseno de alfa multiplicado por coseno de alfa arriba menos coseno, raíz cuadrada de coseno al cuadrado menos coseno al cuadrado de pi, sobre coseno de alfa más raíz cuadrada de coseno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de pi. Es una ecuación un poco más complicada. Y del mismo modo que en el anterior caso, en el anterior escenario, el texto presenta los ejemplos 5.5 para el cálculo de un relleno inclinado. El resultado de un relleno inclinado es un esfuerzo lateral inclinado en el mismo grado de inclinación que presenta el relleno. El tercer y cuarto caso, ¿ya? El tercer caso es igual al primero, en el cual se tiene un relleno completamente horizontal, un muro completamente vertical, es decir, alfa 0, y como son condiciones drenadas, ¿ya? Entonces tiene un ángulo de fricción drenado, pero existe una cohesión drenada, ¿ya? Es un suelo cohesivo, es decir, es un material granular con algo de fino. Es un material fino en condiciones drenadas a largo plazo, ¿no? En el cual tenga cohesión. Ya en este caso, la ecuación general es completa. La ecuación general de Rankine es completa porque existe el componente del esfuerzo vertical multiplicado por el K activo menos la cohesión raíz cuadrada del K activo. ¿Ya? Y aquí el K activo es el mismo que el primer término, que es tangente al cuadrado de 45 menos phi medios, con la salvedad de que esta ecuación ahora tiene dos términos y el segundo término es un valor negativo. ¿Ya? Y aquí ocurre un fenómeno que es explicado con esta gráfica. La ecuación general es esfuerzo efectivo vertical por K activo menos 2 veces la cohesión raíz cuadrada del K activo. Y esto en la gráfica implica que el primer término es una sección triangular, que es el esfuerzo efectivo vertical por el K activo, que empieza desde 0 y progresivamente va aumentando la profundidad. Y el segundo término es una constante. Es una constante que es 2 veces la cohesión drenada, raíz cuadrada del K activo, ¿no? Y al restar
estos dos términos, porque esa es la ecuación, es el esfuerzo vertical por el K activo menos dos veces la cohesión raíz cuadrada del K activo, se establece una distribución de presiones donde en la parte superior existe unos esfuerzos contrarios a los esfuerzos de compresión que estamos calculando. Y estos esfuerzos contrarios, en sentido contrario, implican esfuerzos de tensión, ¿ya? Estos esfuerzos están comprimiendo al suelo. Esfuerzos contrarios a estos esfuerzos son que lo están estirando al suelo. Tensión, tracción. Y esto se observa físicamente en el terreno. El suelo no tiene, bueno, tiene poca resistencia a esfuerzos de tensión. Por lo tanto, cuando ocurren estos esfuerzos, lo que ocurre es que en el suelo se abre. Ya el suelo presenta grietas de tensión. ¿Ya? Y se puede ver rajaduras en el suelo. Y eso es fenómeno de considerar este término. Ahora el texto presenta una ecuación en la cual se puede determinar cuán profundo es esta grieta, igualando al esfuerzo activo igual a 0 y despejando acá la profundidad Z, asumiendo que el esfuerzo vertical, es, asumiendo que el esfuerzo vertical es el peso por la profundidad. Y aquí le falta Z0 por el peso del suelo por Ka menos dos veces la cohesión raíz cuadrada del Ka. De ahí es que se despeja esta ecuación. Considerando este término negativo, se presenta estas gráficas en el cual la fuerza de presión activa empieza desde un cierto punto, porque encima de este punto existen fuerzas de tensión. Finalmente, el esfuerzo lateral activo toma en cuenta el relleno inclinado en un muro totalmente vertical y además en un suelo cohesivo. Esta situación es una de las más complicadas, ¿ya? Porque tiene un término cohesivo, tiene una pendiente, y para eso Rankine estableció la siguiente, a partir de la teoría de Rankine, Ganchai del 1997, vean que en un estudio, vamos a decir entre comillas, reciente, hace 20 años, hace 25 años, estableció esta solución, en el cual toma en cuenta muchos aspectos, y es una ecuación larguísima, y es una situación en la cual hay que evitar que el suelo presente un suelo con cohesión, ¿ya? Este es el caso menos utilizado. ¿Qué pasa en las condiciones no drenadas?
En las ecuaciones no drenadas se presentan dos condiciones: el relleno horizontal en condiciones no drenadas y un relleno inclinado en condiciones no drenadas. Cuando se habla en condiciones no drenadas, estamos pensando en utilizar la cohesión no drenada y el ángulo de fricción igual a 0 grados. Ya aquí se utiliza la ecuación general de Rankine, y el ángulo de fricción es 0 con la pendiente horizontal. Implica que el K activo sea igual a 1, porque el término en paréntesis de 45 menos el ángulo entre 2 se convierte en 45, ya que el ángulo es 0, y la tangente de 45 es 1, y 1 al cuadrado hace que el K activo sea 1. Simplificando la ecuación general a esta ecuación, el esfuerzo activo es el esfuerzo vertical menos 2 veces la cohesión no drenada. Al ser un valor negativo, se establecen también aquí las grietas de tensión, ¿no? Las grietas de tensión. La zona en la cual el suelo se abre por los esfuerzos tensionales. El segundo término, la segunda condición es cuando el relleno es inclinado en un material de suelo cohesivo en condiciones no drenadas, ¿no? Es decir, que tiene inclinación, que tiene ángulo igual a 0, y la condición que se da acá es la condición no drenada. Para esto, el mismo autor que dio solución para Ganjali en el 97, Masindrani y Ganjali, presentaron estas ecuaciones para esta condición, que no son muy utilizadas porque, como les había dicho, el método constructivo establece que se pueda rellenar el suelo por detrás del muro. Y una recomendación es que este relleno sea un material granular limpio de pinos. Entonces, se recomienda fuertemente trabajar en estas dos condiciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a pasar ahora a la condición pasiva, ¿ya? Que está mucho más adelante, antes de entrar a lo que es la teoría de Coulomb, ¿ya? La condición pasiva en Rankine considera las mismas condiciones, condición adrenada y condición no drenada. Los esfuerzos laterales pasivos para las condiciones drenadas son las siguientes.
esfuerzo pasivo, condición N. Son las mismas 4 condiciones que en el anterior caso. ¿Ya? Se tiene el caso de un relleno horizontal de suelo granular, se tiene el caso de el relleno inclinado de suelo granular, se tiene el caso de relleno horizontal suelo cohesivo y finalmente se tiene el relleno inclinado suelo cohesivo. ¿Ya? Son las mismas condiciones de la condición activa a la condición pasiva. Pero para la condición pasiva, ¿ya? El esfuerzo lateral empieza a crecer para que se produzca una falla, ¿ya? Según el círculo de Mohr, y la ecuación general de la condición pasiva es esta. Es esta. Que es el esfuerzo pasivo, es el esfuerzo vertical por el K pasivo más 2 veces la cohesión raíz cuadrada del K pasivo. En la primera condición, al ser este el término, y al ser la cohesión 0, el término se reduce a esta condición, que el esfuerzo pasivo sea igual al K pasivo por el esfuerzo efectivo vertical, ya que la cohesión es 0, el segundo término se hace 0. Y resolviendo los esfuerzos por la teoría de Mohr-Coulomb, el coeficiente pasivo, Kp, para esta condición es este valor, que es tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2. Ya vean la similitud con el K activo, donde la ecuación general es menos 2 veces la cohesión, aquí es más 2 veces la cohesión, y el K activo es tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción. Aquí el K pasivo es tangente al cuadrado más de 45 más el ángulo de fricción entre 2. Se realizan las mismas consideraciones y el texto presenta 2 ejemplos para el cálculo del K pasivo del esfuerzo de la distribución de esfuerzos que se desarrolla acá y su transformación a una fuerza horizontal. El caso de inclinación, que es el siguiente caso, establece que el suelo es libre de cohesión, por lo tanto la ecuación se mantiene. Sin embargo, la ecuación del Kp toma este valor, ¿ya? Que es coseno de alfa
multiplicado por una división, que es coseno de alfa más raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa más menos coseno cuadrado de pi, entre coseno de alfa menos raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de pi. Es muy parecido a la ecuación del K activo, solamente que los símbolos aquí se intercalan, ¿no? En el K activo es menos entre más, y en el K pasivo es más entre menos. El texto presenta en cada uno de estos casos al menos un ejemplo de aplicación detallado. Cuando se tiene cohesión, los dos términos son válidos y el K pasivo es el mismo que el K sólido, ¿no? Aquí al cuadrado de 45 más el ángulo ficticio. Esto establece un momento, por favor. Ya. Entonces, el K pasivo, ¿ya?, de la cuarta condición es también una ecuación muy complicada, que la vamos a ver acá. También de los autores de Ganjari del 97, ¿ya?, que es una ecuación muy rara. La condición no drenada, hay dos condiciones para el K pasivo en las condiciones no drenadas. Al igual que en el K activo, donde para un relleno horizontal, al ser un ángulo de fricción igual a 0 para la condición no drenada, el K pasivo es 1. Y la ecuación se reduce a que el esfuerzo pasivo sea igual al esfuerzo vertical más 2 veces la cohesión no drenada. Y con esta ecuación se puede calcular los esfuerzos laterales
en condiciones no drenadas. Para un relleno inclinado, los mismos autores de Ganjali del 97 presentan unas ecuaciones bastante complicadas, ¿ya? Es así que la teoría de Rankine es presentada en el texto y hay al menos un ejemplo de todos estos ejercicios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Duda con respecto a Rankine? El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Y el día de mañana vamos a ver el método de Coulomb para la condición activa y para la condición... No, para la condición activa nada más. La condición pasiva en el método de Coulomb no la vamos a ver porque para los cálculos vamos a utilizar Rankine, que es esta, la que hemos presentado el día de hoy. ¿Una pregunta? ¿Consulta? Y que con el auxiliar vamos a pasar mañana, no sabe nada. Como no hemos avanzado, le dije que hoy día no avance, porque no había ejercicios. Pero ahora que hemos pasado, le voy a decir que elija dos ejercicios y el día de mañana van a pasar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, acá quedaremos, los espero el día de mañana.